Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Primero Trader. Bienvenidos aquí donde hablamos de temas que me importan, temas que me gustan y temas que quiero compartir con ustedes todas las semanas. Hacemos un recuento de lo que ha pasado en la semana en el sector económico, cómo afecta el mercado y qué es lo que posiblemente suceda en los próximos días, la próxima semana prácticamente. Vamos a hacer un recuento rápido de lo que ha estado pasando, porque seguimos en lo mismo, seguimos con el problema de Ucrania. Ucrania, prácticamente Rusia se ha retirado un poquito de las ciudades grandes y se ha ido al este de Ucrania y al sur de Ucrania, tratando de reacomodar y recrear su estrategia. El ejército ruso ha dejado mucho que desear tácticamente, estratégicamente. Nos vendieron una máquina de ejército en la forma como nos pintaban a Rusia y desgraciadamente, o bueno, afortunadamente, mejor dicho, afortunadamente para Ucrania y afortunadamente para el mundo, pues al parecer son puro pájaro nalgón, como dicen, dicen donde yo soy, son puro cuento y tácticamente no, bueno, el ejército en realidad no quiere esta guerra. Es una guerra de Putin, el ejército no está convencido, el ejército, la gente que está en el ejército ruso no es algo que estén muy interesados y obviamente la consecuencia es de que la fuerza o las ganas de llevar a cabo lo que tienen que hacer no ha sido al nivel que se necesita y algunos locos dentro del ejército se han cometido atrocidades y han hecho cosas, crímenes de guerra prácticamente. Entonces el ejército ruso se ha retirado. Neiro le ha proveído armas ya a Ucrania para que no solamente se defienda, sino ya empiece a atacar. Le acaban de hundir uno de sus barcos importantes de Rusia que estaba en el Mar Negro. Siento que ahora Rusia va a tener que responder. Siento que ahora va a ser un poco más agresivo. Acaban de traer un general que es considerado uno de los peores generales o uno de los más ¿cómo se puede decir? Locos que tiene Rusia en su ejército. Y repito, tiene que volverse más agresivo. El 9 de mayo es un día muy importante, es un día emblemático para Rusia y los estudios o el análisis que se tiende a decir que es el día que Rusia quiere acabar con esto. Entonces, mantengamos un ojo, sigamos viendo. Desgraciadamente sigue muriendo gente inocente, niños, mujeres, hombres que no tenían que haber muerto por esta guerra tonta. Y pues lo único que nos queda es seguir viendo y esperar que no pase a mayores. Eh, puede que ya estemos hablando de alguna bomba nuclear táctica. Rusia tiene un arsenal de bombas nucleares interesante porque no solamente tiene esas bombas nucleares que todos nos imaginamos que acaban con todo un país o una región grande, sino también tienen ciertas bombas nucleares tácticas donde pueden soltarlas a dañar una zona que se puede contener y de esa forma meter miedo a que pues acabo de hacer esto o imagínate qué es lo más que puedo hacer. Entonces, eh, ojalá no suceda, pero ya está en la mesa que eso ya se está volviendo una opción. Esto está afectando al mundo económicamente, también lo está afectando con materias primas, con la agricultura. Estaba leyendo que Ucrania cuenta con el 13% de calorías en el mundo, o sea, genera el 13% de calorías que se consumen en el mundo. Así que definitivamente va a afectar con situaciones donde va a haber gente que no va a tener que comer porque una no hay, o sea, literalmente no hay comida y segunda es porque no le alcanza. Entonces, los efectos de esta guerra los vamos a empezar a ver en la segunda parte de este año y lo más probable que 2023. Efectos económicos, la inflación en Estados Unidos se ha disparado, 8.5 fue el reporte, pero realísticamente hablando estamos en 15-16% de inflación en Estados Unidos. Acabo de ir a la tienda, compramos 3 bolsas de fruta y fueron $100. O sea, algo que antes costaba $30 lo máximo, fueron $100. Así que hay que darse cuenta que está desafiante y desgraciadamente la mayoría de las personas en el mundo
no se dan cuenta, no quieren aprender, están más interesados porque acaba de salir un nuevo show en Hulu o en Netflix, en todas estas empresas, están más centrados en la vida del famoso, en la vida de lo que está pasando, que entender lo que está pasando económicamente en su propia vida, cómo les puede afectar y cómo entender más su entorno y cómo de alguna forma empezarse a proteger y que no les afecte tanto lo que vamos a vivir en los próximos años. Pero ¿de qué les puedo decir, verdad? ¿Cómo van a escuchar un podcast de finanzas tan aburrido? Que lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube. pero, pero no, obviamente, yo sé que no es tan divertido como los otros podcasts, así que entiendo mi nicho de gente aburrida que quiere escuchar de finanzas nada más. Entonces, vamos a hablar del mercado. El mercado está indeciso, no sabe si ir para arriba, no sabe si ir para abajo. Está en una zona, aunque ya vamos con una tendencia bajista. Desgraciadamente no hay convicción ni para arriba ni para abajo. Hay una gran pelea de ideología donde muchos piensan que la inflación afecta al mercado y otros piensan que la inflación, aunque es un problema, no es tan grande el problema porque no hay otro lugar a donde poner el dinero. Real estate está en una curva donde ya llegó a su tope y viene en bajada, todo lo que son bienes raíces. Bonos del gobierno no te están dando un retorno que te den ganas de poner tu dinero 2, 3, 10, 15, 20 años, 30 años. No están dando buenos retornos. Eh, Materias primas es uno de los sectores del mercado donde se está poniendo más interesante, pero es un mercado muy volátil donde así como sube puede caer en cualquier momento y manejar el riesgo es desafiante en materias primas, futuros de materias primas. Algunos estaban pensando que cripto iba a ser una solución, pero cripto se ha vuelto, lo dije en una publicación, el RSI del Nasdaq, o Nasdaq es el RSI de cripto, como lo quieran ver, pero se están siguiendo los dos y cuando uno está sobre comprado, el otro va y cuando está infravalorado, el otro lo sigue. Está siguiendo cripto como si fuera una empresa de tecnología y no un asset que iba a ayudar contra la inflación. Entonces, no hay a dónde poner el dinero. Lo único que puedes hacer es ponerlo, protegerte. Vamos a entrar a una época de proteger capital. Y muy pocos saben hacerlo, muy pocos saben cómo proteger el capital, pero al final del día, dinero físico no lo quieres tener en tu casa, no lo quieres tener en el banco porque no te genera nada y la inflación y todas las situaciones que pasan durante el año te está comiendo tu poder adquisitivo. Entonces quieres invertirlo en algo que por mínimo te dé un cierto porcentaje o no estés perdiendo dinero y lo están protegiendo en empresas sólidas, empresas con ganancias, empresas que tienen una buena estructura de ventas, una buena estructura de generar ingresos y unas empresas que ya sean conocidas mundialmente, sólidas. Lo peor que puede pasar, la tercera guerra mundial, nadie quiere que suceda, pero sabemos que si pasa una tercera guerra mundial, seguimos teniendo Amazon, seguimos teniendo Microsoft, seguimos teniendo Coca-Cola, seguimos teniendo todas estas empresas que ya son de casa, ya son conocidas mundialmente y son sólidas. Entonces, es esa época de proteger capital, ya no tanto en crecer, sino cómo protejo y cómo me protegen mi dinero va a ser el tema de los próximos años. Así que eso es lo que está pasando en el mercado. Seguimos en esta indecisión. Lo más seguro que próxima semana sigamos con la tendencia bajista porque no ha pasado nada positivo para que empiece a subir y no hay ninguna razón por qué las valuaciones de las empresas sigan subiendo. Está súper sobrevalorado la mayoría de las empresas. Digan lo que digan, están sobrevaloradas. Lo único que sí que va a ser una caída, o si va a ser una caída, va a ser una caída muy controlada y el Fed de alguna forma va a ir incrementando los intereses de acuerdo a cómo vaya reaccionando el mercado. Entonces, si agarramos una tendencia hacia arriba, el Fed va a ser mucho más agresivo. Si empieza a caer el mercado poco a poco, el Fed no va a ser tan agresivo. Es prácticamente cómo está jugando este Fed, porque sabe que al final del día tiene que subir los intereses porque tiene que controlar la inflación. Ese es el nuevo mandato del Fed. ¿Cómo controla la inflación?
tengo que romper esta situación de los empleos. Prácticamente todo Estados Unidos está empleado, al parecer, por los reportes que salen. Entonces, lo más seguro que nos meta una recesión. Es la única forma de lidiar con la inflación. Nos meta una recesión y vaya calculando, vaya jugando con los sentimientos de los inversionistas para que no sean tan agresivos en la caída, pero sí no tengan la convicción de que esto siga subiendo, porque si sigue subiendo afectando, va ayudando más a que la inflación siga creciendo y no se detenga. Prácticamente, que son 24 horas, 7 días a la semana de información en 5 minutos. Una forma rápida, breve y entendible para todos ustedes, porque sé que es lo que le gusta al ser humano. Las cosas rápidas, instantáneas, sin ni mucho detalle. Es el mundo que vivimos, desgraciadamente, y pues es lo que es. Es lo que es. Entonces, me gustaría hablar con ustedes sobre un trader. Y estoy viendo acá abajo porque tengo la publicación, la vi en redes sociales. Le pongo aquí crédito a la persona que posteó esto. Lo pongo abajo, se llama Steve Burns. Tiende a postear muy buen contenido esta persona, entonces si lo quieren seguir, vayan. Tiende a poner muy buenas cosas. Y les comparto esto porque me identifiqué y estoy de acuerdo con la información que están poniendo aquí. Entonces, la información que están poniendo sobre Paul Tudor Jones es uno de los traders más conocidos, más emblemáticos, y es prácticamente una leyenda en Wall Street. Él brevemente, darles una explicación breve, él se vuelve billonario, si no estoy mal, si es billonario en 1987, cuando se cae el mercado. Eh, Muy buen trader, muy bueno. Así que tiene unas ideas, unos conceptos o reglas que él sigue para poder mantener su éxito, y estoy totalmente de acuerdo con él. Así que se las comparto y ustedes también las pueden ir a buscar ahí en el post de Steve Burns. Les pongo, repito, el nombre para que lo puedan encontrar en Instagram. Uh, la regla número uno, ética de trabajo. Tienes que tener una ética de trabajo impresionante, tienes que ser un apasionado total sobre el trading, tienes que estar dispuesto a aprender, aprender y aprender y aprender, y no poner tus comentarios en un video de YouTube diciendo, ¿por qué no hables de esto? ¿Por qué no dices esto? No, 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 sino tú vas y aprendes, tú vas y buscas, tú vas y pones en Google, y si ves un video que te está dando un poquito de información, agarras lo bueno, lo que no te sirve lo tiras, pero no te andas quejando, no andas quejándote por el mundo. Así que ese ética de trabajo es muy importante, y tener la capacidad de encontrar tus propias respuestas también es muy importante. Entonces, regla número uno es ética de trabajo. Regla número dos, él sigue el movimiento del precio, no el valor fundamental de la empresa. Este tema ya lo he hablado mucho, porque hay una gran pelea entre los fundamentalistas, los que ven el análisis fundamental, el análisis de los números, los reportes financieros, cuántas acciones tienen, cuánto ganan por acción, todos estos detalles que maneja el análisis fundamental, y los que hacen análisis técnico, que dicen la gráfica es lo que me dice, el movimiento del precio es lo que me dice, prácticamente la gráfica me dice lo que acá me voy a tardar 3 horas leyendo, la gráfica me lo dice. Entonces hay una guerra entre estos dos mundos, y yo tiendo a ser más de los que piensa que el análisis técnico, lo que te dice la gráfica, en los últimos años y por el siguiente, el futuro, se está volviendo mucho más importante, porque si sabes leer bien una gráfica, la gráfica ya te está avisando lo que está pasando fundamentalmente en la empresa. Ya te está avisando, estás viendo las cosas más rápidos a lo que está fundamentalmente pasando en los reportes financieros. Entonces, es una pelea, depende de ustedes de qué lado están.
para Paul Tudor Jones, el movimiento del precio, el análisis del precio, el movimiento de lo que está pasando en una gráfica es más importante que el análisis fundamental o la evaluación de una empresa. No quiere decir que siempre sea así, es importante hacer análisis fundamental, es importante entender los libros de la empresa, es importante entender las ganancias por acción o la proyección o cuántos múltiples está proyectando esa empresa en ganancias, cuál es su valor de acuerdo al múltiple y todo eso es importante, pero cuando estás haciendo trades, cuando estás dentro de un trade, la gráfica te dice muchísimo y te da la información mucho más rápido. Entonces, para él eso fue muy importante. Y prácticamente lo que hace, dice, at the end of the day, your job is to buy what goes up and to sell what goes down. So, al final del día, tu trabajo es comprar lo que va para arriba y vender lo que va para abajo. Y lo ves en la gráfica. Prácticamente es la regla número 2. He was able to stay humble and stay flexible. He was always ready to admit he was wrong and accident. So, prácticamente la flexibilidad de entender y tener la cabeza fría de entender y aceptar tu error. Humble era alguien muy humilde en sus decisiones. Es de, yo no tengo la razón. Si el mercado me dice que estoy mal, estoy mal y tomo mi pérdida. No estoy peleando con el mercado, mi ego no entra en la conversación de que yo sé que tengo la razón. No, si el mercado me está diciendo que voy mal, tomo mi pérdida porque me acabo de equivocar, no sé por qué, a lo mejor no entiendo lo que está pasando en el mundo, pero tomo mi pérdida y soy flexible. Dice, todos los días asumo que mis posiciones están erróneas. Eso es importante, es muy importante. Yo prefiero vivir desde ese punto donde entender que lo más seguro que yo estoy mal a pensar que el mercado está mal y ahorita le voy a enseñar que está mal y voy a perder mi cuenta porque nunca le vas a ganar al mercado. Nunca le vas a ganar al mercado y eso creo que es un gran ejemplo de lo que está diciendo Tudor Jones. He did not believe in adding to losing trades. Él no cree en agregarle a los trades perdedores. Losers, average losers. Los perdedores le agregan a perdedores. So, él no le agrega a trades perdedores. Ahora, aquí hay un gran diferencia. Tenemos que entender esto. El agregarle a perdedores no quiere decir que no puedes hacer average down. En la gráfica, si sabes leer una gráfica, hay un punto donde vale la pena hacer average down, donde estás reacomodando tu posición. Pero hay un punto en donde se pierde, donde ya no tienes que agregarle, es donde está tu riesgo, donde está tu stop, donde está la pérdida total de tu análisis y donde ya nada de lo que tú pensaste era factible, ahí es donde tienes que tomar tu pérdida. Entonces por eso tienes que aprender a comprar escalonado y no comprar toda tu posición arriba y luego le voy bajando poquito, si no es al revés, empiezas a entrar con poquito para entender lo que está pasando en el movimiento del precio, lo que está pasando en la empresa y conforme se va moviendo le puedes ir a agregar hacia abajo un poquito más hasta que llega a un cierto lugar donde está tu riesgo, está tu posición y ya sabes que ahí está tu pérdida. Si llega a romper ese riesgo, ahí tomas tu pérdida. Es una estrategia para Paul Tudor Jones, no es algo factible al parecer, él compra toda su posición de un solo y ya no le agrega más. Yo sí creo que es factible esa estrategia de agregarle hacia abajo, siempre y cuando tengas una idea muy clara y tengas una estrategia muy clara de lo que estás tratando de lograr. Así que diferencias, pero al final del día sí estoy de acuerdo, no le agregues a un trade perdedor porque tienes la fe y ya rezaste y ya pediste que suba porque si no tienes una razón por qué va a subir, ese es un trade perdedor. Entonces, definitivamente esos no les quieres agregar. Adapt, evolve, and stay competitive in his trading process. You adapt, evolve, compete, or die. So, lo que dice aquí es de que te tienes que adaptar, evolucionar, competir. Ese es lo que tienes que hacer en tu proceso de trading,
pero si no te adaptas, si no evolucionas, si no compites, te mueres prácticamente. Y es lo que es, todos los días estás compitiendo contra los mejores traders del mundo, contra hedge funds, bancos que han gastado millones de dólares en research. Y se los he dicho, tus 2 horas de análisis no sirven de nada, mi hermano. Es la verdad, no sé cómo decírselos ya, no sé cómo hacerlos entender que ese algo que les dice cómo comprar y dónde vender, lo único que te está vendiendo es la idea para que les pagues a ellos se hagan millonarios y tú no tengas ningún resultado. Acabo de escuchar una historia, no voy a dar detalles porque es muy conocido y lo van a saber, pero acabo de escuchar una historia súper tonta, pero desgraciadamente la mayoría de la gente cae en esto. La persona esta estaba hablando de que él le iba mal en la vida, entonces empezó a cambiar su mentalidad, empezó a ser más positivo, empezó a hacer meditaciones y todo esto, y le empezó a ir un poquito mejor en la vida, empezó a tener mejores trabajos, empezó a cambiar, pero todavía no era suficiente, entonces se metió más a meditaciones, a leer un libro, vio unas estrategias de cómo de alguna forma crear un ambiente positivo en tu vida, entonces lo acomodó, lo puso y como ya se sintió tan cómodo en esto, empezó a vender cursos, ¿ok? Empezó a vender cursos de cómo mejorar tu vida bajo estos 3 pasos que él había encontrado. Y empezó a ganar dinero, se volvió exitoso, ya todo el mundo lo conoce y hace millones. Ok, si eres una persona pensante, inteligente, con buena capacidad de análisis, puedes darte cuenta que esta persona no se hizo millonario gracias a los a lo que él aprendió en ese libro, las estrategias que él aprendió. Se hizo millonario porque cree tanto en su proceso que aprendió a vendérselo a otras personas que le dieron su dinero para que él se volviera millonario y ya ahora puede decir que se hizo millonario gracias a lo que él aprendió, pero en realidad no, porque está vendiendo la misma cosa pero reciclada y la otra gente no le está funcionando, pero como él dice que sí funciona porque ya están viendo sus resultados, que es gracias al dinero que tú le has dado, entonces, ¿de qué pinche estamos hablando? Todos los días me sorprendo de este mundo y esa fue una sorpresa más. Entonces, un parteaguas ahí. Analicen, piensen, por favor, piensen. He learned the lesson of early failure instead of quitting or repeating the failures. Failure was a key element to my life journey. So él aprendió de las pérdidas, aprendió de sus errores. Aprender de sus errores es importante. Aprender de las fallas. Yo se los he dicho, se los he repetido. Los trades perdedores son mucho más importantes que los trades ganadores. En el ganador lo único que hiciste es proteger tu riesgo y dejarlo que corriera. En el perdedor cometiste un error. Eso es lo que hay que analizar, eso es lo que hay que ver, por qué perdí, cuáles fueron mis emociones, en dónde fallé, por qué no decidí, por qué hice esto, por qué hice el otro, por qué confié, por qué no tuve la flexibilidad de tomar mi pérdida, por qué no fui humilde en mi decisión. La pérdida, el fracaso te enseña mucho más que el éxito. Aprendan de esto, aprendan de esto. Yo cuando escucho a alguien exitoso, en verdad exitoso, que hizo su dinero en una empresa, que hizo su dinero en un negocio, que inventó algo y lo vendió, o hizo grandes trades como Paul Tudor Jones y ahora nos está explicando cómo lo hizo, de ese tipo de gente, yo cuando los escucho, yo escucho para entender sus errores, para ver sus failures. Yo quiero escuchar eso porque me va a dejar más enseñanza de, ok, cometí aquí el error, hice esto, hice el otro. De hecho, me acuerdo ver un video, una documental sobre Paul Tudor Jones. Antes de volverse millonario, si no estoy mal, si no estoy confundiendo, él había perdido muchísimo dinero. Él había perdido muchísimo dinero, había cometido grandes errores en el 85, en el 84, 85, si no estoy mal, y en el 87 fue donde, donde todos esos errores los recuperó porque ya aprendió, ya sabía lo que estaba buscando. Entonces, aprendamos, no huyamos al fracaso, aprendamos del fracaso, es muy, muy importante eso. Paul Tudor Jones was a risk manager first and a trader second.
At the end of the day, the most important thing is how good are you at risk control. Oh, muy importante también, era un manejador de riesgo primero y segundo era un trader. Eh, es súper, súper importante esto. Y lo dije en un video y por eso cuando vi este post y le empecé a leer me identifiqué muchísimo y no quiere decir que yo lo había inventado no, 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 lo más seguro que yo lo escuché en un libro, no me acuerdo que se lo escuché a él y ya está en mi subconsciente y ahora lo estoy diciendo como si fuera mío, pero lo más seguro que se lo aprendí a él porque él es la leyenda ahorita en Wall Street, en un futuro yo seré la leyenda, él es la leyenda ahorita, entonces lo más seguro que se lo aprendí a él o a alguien parecido a él. Entonces, manejen su riesgo, se los dije en un video. Lo importante, el único trabajo de un trader es sentarse en una mesa o sentarse enfrente de su computadora y manejar tu riesgo, ver cuánto posiblemente puedes perder. Una vez que tienes eso bien definido, sabes que si llegas a esa zona tomas tu pérdida, pero si no llegas a esa zona, tú no tuviste nada que ver con el crecimiento de la acción, con el crecimiento de precio. Lo único que estás ahí es para ejecutar, apretar el botón cuando hay que vender. Pero si manejas bien tu riesgo, si eres muy, muy, ¿cómo se puede decir? Eh, lo tienes eso al detalle, lo tienes eso bien definido, dónde está tu riesgo, lo segundo va a venir, el crecimiento va a venir, la ganancia va a venir. Tu único trabajo es manejar tu riesgo y es el manejar tu risk management, como lo dice Paul Tudor Jones. Eso es muy, muy importante. If I have a position going against me, I get rid out. I get right out. If they are going for me, I keep them. Risk control is the most important thing in trading. If you have a losing position that is making you uncomfortable, the solution is simple, get out because you can always get back. Ok, so prácticamente lo que él dice, si la posición está en contra mía, me salgo. Si la posición está a favor mía, la dejo correr. El control de riesgo lo más importante y no hay problema, si va en contra mía me salgo porque siempre tengo la oportunidad de volverme a meter. Eso también es un gran ejemplo, una gran idea es de si ya tocó tu punto de riesgo, salte, reanaliza, ve lo que está pasando en el mundo, la están manipulando, perfecto. Si la están manipulando, ¿hasta dónde está el máximo de manipulación? Siempre va a haber un máximo de manipulación. ¿Dónde está el punto donde los toros no van a dejar que caiga? Porque ya rompe todo el proceso, toda la estrategia. Por ejemplo, y esto lo vamos a hablar en el seminario que vamos a dar la próxima semana de inversiones de swing trades y largo plazo, donde es se construye o se rompe la teoría del toro. Eso es súper importante entender. ¿A dónde se acaba la teoría del toro y toma la teoría del oso? Ahí, si en verdad el toro tiene la convicción de que esto va a subir y la están manipulando, está manipulando el precio en caída, hay un cierto punto en la gráfica donde no va a pasar, no importa lo que hagan los osos, no va a pasar porque los toros tienen la convicción y hay factores tangibles o intangibles de por qué esta acción va a seguir subiendo. Todo esto lo vamos a hablar en el seminario. Entonces, ¿cómo identificar esa zona? Si te metes en esa zona, pones tu riesgo abajito, si la rompen, se acabó. Se rompe en ese lugar, se acabó. No va a pasar lo que tú piensas que va a pasar, pero si no la rompen, lo más seguro que va a rebotar y va a seguir hacia arriba. Hemos visto grandes ejemplos de esto. Vayan y ver la mayoría de gráficas que han explotado hacia arriba. Hay ciertos puntos en la gráfica que son sagrados, que no los rompes porque los toros quieren que esto siga subiendo. Así que si logras identificar esas zonas es súper, súper importante. Y como dice él, si tu timing está mal, entras en un timing equivocado, salte porque siempre vas a poder volver a entrar si logras identificar esa zona donde es ahí o nada para los toros. Y Paul Tudor Jones traded small during losing streaks. When I am trading poorly, I keep reducing my position size. That way, I'll be trading my smallest position size when my trading is worse. So, él prácticamente cuando empezaba a darse cuenta que su trading era malo o estaba teniendo malos resultados, bajaba el tamaño de posición que tenía. Y fíjense que ese detallito a mí me ha costado porque no sé, tiendo a ser un poco agresivo en esa situación,
pero me ha ayudado a protegerme de grandes pérdidas, el empezar a reducir el tamaño de acciones. Y usualmente ya me estoy volviendo mucho mejor en ese tema, a no ser tan agresivo. Por decir, ejemplo, si normalmente compro 10,000 acciones y me empiezo a dar cuenta que llevo un día negativo y un día medio malo, donde no gané lo que tenía que ganar, entonces ya le empiezo a bajar a 3,000 acciones, a 2,000 acciones, a 1,000 acciones. De hecho, he bajado hasta 300 acciones por entrada, para poder empezar a reducir mi size de tamaño de acciones que llego a comprar. Y de esa forma empiezo a reducir las pérdidas que llego a tener. Y cuando empiezo a darme cuenta que estoy conectado con el mercado, que estoy caliente, que está todo conectado, que todo está funcionando, le prendemos ahí y le subimos al tamaño de acciones. Es desafiante, es muy desafiante llegar a esa frialdad, esa conexión de mente-mercado, donde sabes dónde subirle y dónde bajarle, pero vale la pena empezar a practicar en eso, vale la pena trabajar en eso, porque te ayuda muchísimo a mantener tus ganancias y mantener el dinero que ya ganaste, mejor dicho, no regresarlo al mercado. Entonces, el saber cuándo subir tu tamaño de posición y cuándo bajar tu tamaño de posición para Paul Tudor Jones es muy importante para mí también, y creo que eso hay que tenerlo muy, muy en mente. Esos son los ejemplos que él dio. Repito, le doy crédito a la persona que lo puso en Instagram, lo pongo acá abajo, para que lo vayan a seguir. Todo el post que él pone es en inglés, pero vale la pena seguirlo, hace muy buen trabajo. Y postea muy buena información. Me gusta mucho lo que hace. Entonces, también, obviamente, esta persona que está posteando en Instagram no es Paul Tudor Jones, pero vayan a buscar la historia de Paul Tudor Jones, vayan a ver, tiene algunos, no sé si es uno o dos documentales que están que pueden encontrar, y vale la pena aprender de esta persona. Es una gran leyenda de trading en Wall Street. Así que eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado en algo, espero que les sirva de algo, espero que aprendamos a evolucionar, mi gente. No, no nos dejemos atrapar, no nos dejemos... estamos en una... Está desafiante el mundo ahorita, está muy, muy desafiante. Y si no nos tomamos las ganas de aprender, si no nos tomamos el tiempo de recapacitar, de entender, de escuchar, yo le digo hacerle hoyos a la teoría. Cuando alguien me dice algo, cuando yo tengo una idea, por decir, cuando hay veces que estoy sentado y se me viene la mejor idea del mundo, supuestamente yo, así de wow, ¿por qué nadie pensó en esto? Le empiezo a hacer hoyos, la empiezo a destruir, a destruir, a destruir, hasta que me llego a la conclusión, es una pendejada lo que acabo de pensar. O si se mantiene firme, digo, wow, si es una buena idea, hay que ejecutarla, hay que hacerla. Entonces es muy importante tener ese análisis crítico, el poder destruir de alguna forma y reconstruir tus ideas. Te ayuda muchísimo para darte cuenta si es algo que vale la pena o es algo que no vale la pena. Es algo que te va a funcionar o es algo que no va a funcionar. Y te ayuda a no cometer tantos errores, a tener ese filtro antes de ejecutar para no cometer errores. No quiere decir que nunca vas a cometer errores, pero sí hay ese filtro para reducir la cantidad de errores que uno llega a hacer. Y no queda más que seguir adelante. Gran momento ahorita de aprendizaje para todos los nuevos que están iniciando trading. Están viendo una caída, están viendo lo que es un bear market, están viendo cómo en realidad el mercado se mueve, están viendo la realidad de los intereses. Estábamos platicando con alguien hoy donde la realidad de interés de un mortgage, de un préstamo de hipotecario para una bien raíz, es 6-7%. Esa es la realidad, es lo verdadero. El Fed ha suprimido los intereses por tanto tiempo que la gente ya está acostumbrada a 2-3% de interés en un préstamo hipotecario. No, eso no es normal. Eso no es normal. Así que estamos regresando a la realidad después de un periodo donde por alguna razón, económicamente hablando, se ha inyectado tanto capital,
se ha manipulado tanto la economía para poder sostenerla, para poderla mantener fuerte. Y ahorita estamos viendo la consecuencia de la inflación, que es un gran problema. La inflación es uno de los grandes, la inflación destruye imperios. Vayan aprendan de historia. La inflación ha destruido imperios, la inflación ha destruido países, la inflación ha creado guerras mundiales, la inflación creó guerras mundiales, así que tómense el tiempo, mi gente, vale la pena. En vez de escuchar el podcast divertido, a lo mejor escuchen un podcast de historia, un podcast de economía. No digo este podcast, cualquier podcast que ustedes gusten. A lo mejor leerse un librito. Estoy leyendo, bueno, escuchando en audiolibro las memorias de Marcus Aurelius. Sí, Memorias de Marcus Aurelius, creo que se llama. Lo tengo por acá en mi iPad. Déjenme. Tarda un poco. No, las meditaciones de Marcus Aurelius. Meditaciones de Marcus Aurelius. Impresionante, impresionante que una persona de esa época piense lo que pensaba este hombre. Me está, me está llegando con la boca abierta. Es impresionante lo que piensa, cómo estructura sus pensamientos, la visión que tenía, las ideas, la filosofía que maneja está en otro nivel. Así que si no lo han leído, se lo recomiendo. Meditaciones de Marcus Aurelius. Si ya lo leyeron, pues gracias por haberlo leído y yo estoy apenas escuchándolo. Les recomiendo mucho, si no les gusta la lectura, que es el mejor vehículo para aprender, pienso yo. A pesar de que a mí no me gusta, pues el audiolibro. Si no hay para tiempo para leer, aviéntense un audiolibro que les va a dejar algo, les va a dejar algo de enseñanza y de aprendizaje. No todo en la vida es diversión, mi gente. No todo en la vida es fácil, no todo en la vida es subsistamos. Estamos entrando en una época donde les tiene que importar lo que está pasando, les tiene que importar lo que está pasando en el mundo, políticamente hablando lo que está pasando. Ya pasaron muchísimos años donde no nos importa la política, no hablamos de política porque no queremos entrar en conflicto, no hablemos de religión porque no queremos entrar en conflicto. Esos son los temas que valen la pena en esta vida para entrar en conflicto, esos son los temas que se tienen que hablar, esos son los temas que se tienen que debatir, esos son los temas importantes en este mundo. Y no podemos seguir viviendo sin enterarnos lo que está pasando. No podemos marcarnos de un cierto partido para poder solamente seguir como borregos las ideologías de ese partido. Me han preguntado cómo me identifico en cuestión política en Estados Unidos. Ninguno, el que lógicamente tenga más lógica, el que tenga más sentido común, el que en verdad tenga una visión a futuro, no manipulación para que funcione y voten por ellos. Es muy, muy importante. El mundo no es blanco y negro, hay mucho, mucho gris en medio. Hay que aprender a lidiar con el gris y hay que aprender a debatir el gris. Así que espero que les guste. Esto es el podcast de esta semana. Veamos qué sucede la próxima semana. Técnicamente hablando, tiene rato que no hacemos un análisis. Vean esta gráfica. Estaba analizando la gráfica del Dow Jones y del S&P 500. Con prácticamente cuál ha sido el historial. Cada vela vale un año. Y ese ha sido el mercado, mi gente. Si no han tenido su dinero en el mercado, no sé qué han estado haciendo. No sé qué, no sé qué, por decir que mi papá me hubiera comprado acciones acá por el 85, 87 creo que fue Microsoft el que se hizo público en los 80, si no estoy mal. No recuerdo exactamente cuándo. Pero bueno, Coca-Cola, lo que sea que me hubieran comprado por acá y me los hubieran regalado, pues, hubiera estado espectacular. Hagan ese regalo a sus hijos. Si en verdad quieren a sus hijos, cómprenle acciones de Amazon, de Microsoft y dénselas cuando cumpla 18 años. Le van a cambiar la vida a ese niño. Pero vean este crecimiento.
Vámonos a algo más cercano de lo que está pasando en el S&P 500. Retomamos esta caída en el S&P 500, no nos pudo pasar para acá, que era lo más importante, el 4600. Estamos de regreso y ya la media de 9 vuelve a cruzar la de 200, vuelve a cruzar la de 20, falta que cruce la de 50, pero totalmente bajista esta teoría. Yo lo he puesto en redes sociales y lo han visto, les marqué inverted head and shoulders, que es un head and shoulders al revés, que usualmente si se concreta termina la resolución hacia arriba, pero siempre y cuando mantenga esta zona de aquí. Si no, obviamente esto se puede venir hacia la teoría que tengo de los 3700, 3800 en el S&P 500. Eh, Sigue pintando para acá porque siento que lo peor de la guerra de Rusia y Ucrania no se ha acabado. Sí siento que Putin puede empezar a usar bombas nucleares. Tiene que ser mucho más agresivo. Y como lo dije al principio, el 9 de mayo es súper importante para lo que viene. Prácticamente el 9 de mayo es para la fecha tentativa del final de la guerra. Entonces, si lo tienes que acabar para el 9 de mayo o antes del 9 de mayo porque quieres una victoria en tu país, porque es un día emblemático, pues lo más seguro que tienes que ser muy agresivo en estos días, en este segunda parte de abril y principios de mayo. Entonces lo más seguro que haya más presión hacia abajo, siga cayendo, pero si te tomas el tiempo de ver el mercado, hemos tenido pullbacks, hemos tenido se me abrió aquí. Hemos tenido pullbacks, hemos tenido retrocesos, hemos tenido... Vean este retroceso de aquí. Esto fue la pandemia. Entonces, para mí tiene que venir a tocar otra vez esta sección de aquí de el alto de antes de la pandemia. 2800 posiblemente, no sé, ya iremos reaccionando como lo hace Paul Tudor Jones al movimiento del precio. Es importante reaccionar al movimiento de precios. Tengo un montón de teorías, pero conforme se va moviendo las voy analizando y voy evolucionando y voy cambiando mis posiciones, las voy reacomodando, voy comprando. Hay muchas empresas en descuento que he visto últimamente, pero también así como las veo en descuento pueden seguir cayendo, entonces puedo ir recomodando, pero estos momentos de oportunidad, estos pullbacks son momentos de oportunidad porque el futuro de Estados Unidos no creo que se acabe en los próximos 50, 100 años. Así que siento que seguirá esta lucha entre China y Estados Unidos. Y para mí, siento que Estados Unidos sigue adelante. Sobre todo por cómo es China y lo que está haciendo China con su país. La forma como se maneja China, no le veo crecimiento o una explosión más de crecimiento como la ha tenido en los últimos años. Creo que van a empezar a reducir y van a empezar a volverse más, ¿cómo se puede decir? Eh, Más localistas en China. Entonces, seguiremos. Nos vemos el próximo podcast porque me puedo pasar aquí todo el día hablando y de temas que a ustedes no les interesan. De acuerdo a los comentarios, ¿eh? Saludos a los de los comentarios. Espero que este sí les haya gustado. Si no, pues seguiré haciendo de estos. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego.